La noche gélida dominaba la lúgubre ciudad, sentía el movimiento de mis pies agitados en el medio de saltos enormes que parecían recorrer varios metros de una manera antinatural. Dos brazos me tomaban fuertemente de la cintura y mientras todo mi ser se agitaba entre esos brincos de techo a tejado, me daba cuenta lo rápido que ha avanzado el tiempo desde que me levanté de esos 28 días de caos. Aquel día de febrero parece tan lejano a mi actualidad y a lo que soy en este instante, y ahora que estoy siendo secuestrado, no siento que hubiera valido la pena del todo, pues me encuentro alejándome de lo que pensé podía llegar a ser un hogar. Sin capacidad de hacer nada para intentar salvarme, mis ojos no ven más que negro y mi respiración es forzada, casi asfixiante por el movimiento brusco. El oxígeno me falta minuto por minuto, donde voy perdiendo y recuperando el conocimiento, los efectos del gas lacrimógeno parecen no ceder en mi ceguera y apnea. Sentí el frenar en seco, y esos brazos me soltaron de golpe. Caigo nada más que unos centímetros de altura del suelo, siento el concreto frío y húmedo bajo mi trasero y me dejo caer de lado sobre mi brazo derecho por el mareo. Antes de poder quejarme, me dan la vuelta quedando boca arriba y una máscara me es puesta contra mi voluntad. Un tubo entra por mi boca hasta mi garganta, hago esfuerzos sobrehumanos por no vomitarme, aunque más oxígeno puro empieza a llegar a mis pulmones y finalmente puedo respirar con más tranquilidad. Recupero el aliento de golpe y mi nariz constipada pasa a liberarse de manera leve pero creciente con cada segundo, puedo jalar oxígeno por mi boca y soltarlo por mi nariz, pero mi vista no ha vuelto y escucho un pitido en mis oídos que me vuelve loco. De nuevo fui cargado, ahora eran 4 brazos que me tomaban por mis costados, escuchaba murmullos y sentía como de nuevo nos agitábamos en el aire entre saltos de distancias y altura irregulares, pero al final, siempre eran brincoteos intensos que me sacudían todo mi ser. Estaba mareado pero por lo menos respirar me daba cierta paz de que no iba a morir, no hoy por lo menos. Aunque sinceramente ya no sentía tanto temor a ello. Estaba en un mundo descontrolado, bravo y lleno de horrores. ¿Quién quisiera vivir aquí? Yo ya estoy dudando de ello. De nuevo paramos, habían pasado más de 10 minutos entre saltos de un lado al otro, y a juzgar por la cantidad de viento contra mí, estábamos en el suelo de alguna calle, pues en los imponentes edificios este aire pega como un puto huracán. Mi sentido sonoro volvía y el silencio era atemorizante, pero al menos había el suave chiflido del aire y no insultos o amenazas en contra mía, como yo esperaba. De nuevo era secuestrado contra mi voluntad por personas que no conocía, cuando sentía que tenía por fin una casa se me arrebató de ella. ¿Quién es aquel que juega con los hilos, y repite ese ciclo donde cuando estoy a gusto me cambian todo mi ambiente? No lo sé, pero es algo tan frustrante que me dan ganas de llorar, un berrinche casi infantil que se hace pasar por las lágrimas causadas por el gas lacrimógeno y mis ojos hinchados. Puede que esa plegaria bastante irresponsable de mi parte a Dios fuera escuchada, y castigada por él, pero siendo sincero, no lo creo. Dios no existe. Ya no. Y si lo hizo, abandonó este pútrido planeta hace bastante tiempo. Ni siquiera quiso mandar de nuevo a su hijo por miedo a los humanos y su naturaleza. Nuestra naturaleza. El motor de un vehículo enorme a lo lejos se abre paso entre el silencio, escucho cómo llega y se estaciona enfrente a mí, de dentro sale música clásica, sinfonías que escuchaba gracias a que mi madre me las ponía para estudiar en mi más lejana niñez. Escuché las puertas abriéndose y cerrándose, palabras que no lograba descifrar su significado por ser en otra lengua, no lograba entender nada más que la misma palabra maldicha. Ram. Cuando la escuché, aunque mal dicha y como resumida o cortada, entendí que era Raven, o sea, cuervo. Así que mi temor era verdad, estoy siendo secuestrado por esos hijos de puta, maldita sea, esa maldita francotiradora llamada Zafiro solo me estaba sondeando para ver si salía vivo de allí abajo, de las colmenas. Empiezo a patalear y a agitar los brazos, las extremidades las empecé a sentir extrañamente pesadas y adoloridas, pero ese dolor no impide que me intente mover, logré golpear a una persona desconocida en el torso, identifiqué que tenía puesto algo con Kevlar, el mismo material de los chalecos antibalas. Incluso sí que podía ser un chaleco antibalas pero mucho más pesado y compacto. El entorno se agitó de lado a lado tras eso y me apresuré al suelo tras ser soltado por los múltiples brazos, me intenté dar la vuelta en mi ceguera y levantarme, pero apenas me pude poner de rodillas cuando una patada en mis costillas me hizo doblarme del dolor, ardía como el puto infierno y tuvo tanta fuerza que se me durmió esa zona del cuerpo casi al instante, escuché el recargar de un arma, y esperé con temor el disparo que nunca llegó.
Brazos más fuertes me tomaron de los hombros y me levantaron. Al extender mi cuerpo no pude evitar gritar del dolor en la zona de mis costillas, un grito con tanta fuerza que escupí la máscara en mi boca, y como si fuera arte de magia, volví a respirar con la facilidad de antes, incluso un poco mejor. Sentía que los ojos se desinflamaban y dejaban de estar lagrimosos. Poco a poco la vista era recuperada entre manchas de colores vivos en firmamento ónix. Cuando pude abrir los ojos por completo, desorientado, mi vista perdida y húmeda, pude ver una mancha frente a mí con otras dos detrás. Las de atrás se veían totalmente en negro, pero la de frente mía tenía tonos morados, una enorme mancha dorada sobre color rosa con café, y mientras más enfocaba veía con claridad. Era una mujer de cerca de 1,90 m de altura, tenía puesta una armadura igual a la de la francotiradora pero con más aditamentos únicos, una capa morada con coderas doradas, en el pecho grafiteado de púrpura la figura de un cuervo, cinturón cargado con muchas armas cortas que se ceñía sobre una cintura delgada, evidentemente estaba en forma, muy en forma, tenía brazos muy marcados de musculatura superior a la mía, y de nuevo, pupilas púrpuras, tenía al aire su rostro y labios carnosos rojos, acompañaban tez blanca casi rosada con pecas sobre la nariz y las mejillas de un tono más rosado que el de su piel, el cabello largo de atrás y de enfrente un fleco sobre la frente, rayos rosados y cabello café, y una ostentosa corona de oro sobre su cabeza. Esta mujer era la reina, literal y figurativamente. Desde esa distancia, ella me veía, supongo que esperando algo que nunca llegó, puesto que me puse a observarla detenidamente y a sus acompañantes. Una de ellas era la francotiradora y a su lado dos hombres con trajes iguales pero con un casco extraño, futurista y táctico. La mujer habló, dijo algo en un idioma inentendible. Faham indilas tvilan. Björn, till TFA Handeren, FR Hans Gruppe Afsyrer Hans Flug. Hegvin Kelvin di Problemer, y Seri que me destargateler Adam Stark. El hombre que me tomaba de los brazos me tiró hacia atrás y caí contra la lámina de la parte trasera de aquella camioneta enorme. Me habían tirado a la cajuela pero esta no estaba forrada con tela, solo eran capas de metal. Antes de hacer algo la cajuela se cerró dejándome en completa oscuridad. Cuando me toqué la espalda me di cuenta que no traía mi mochila. Así que, en pánico por la situación empecé a gritar insultos en voz alta. Déjenme salir, malditos hijos de puta, denme mi mochila, sé que la tienen, la necesito. Pero sentí el arrancar del coche después del sonido de las puertas cerrándose, entré en cólera, golpeaba con todas mis fuerzas la cajuela, la desesperación me ganaba, el odio me consumía, hasta que uno de mis golpes causó un hoyo con la marca de mi puño en esa cajuela. Era algo profundo, pero no me hice daño gracias a que tenía puestos los guantes largos hasta la mitad del antebrazo que me puse hace 2 días, esos guantes tenían los nudillos reforzados con plástico duro, supongo que ayudó a hacer esa pequeña formación en la lámina interna de la cajuela, aunque justamente por el plástico interno me abrí una herida pequeña pero algo profunda en ellos. Me acosté boca arriba, la cajuela era lo suficientemente grande para que no tener que ir comprimido en posición fetal, me tomaba el puño sangrante con fuerza con mi otra mano, veía hacia el techo que estaba tan cerca de mí, la tristeza me consumía, había terminado una relación con la persona con la que creí fugazmente que podría hacer mi vida, cuando sentí que tenía un hogar, fui arrebatado de él y mis anhelos y esperanzas se iban por el retrete, supongo que no me quedaba nada más que intentar subir, porque estaba en un punto bajo, en uno muy bajo, recordando que esa mujer me hizo parecer similar a la persona que más odio en este mundo. Tal vez, si sea una mala persona, después de todo. Por algo me dejó, ¿no? Aunque me niego a creerlo. No quiero ser igual a Adam nunca. No sé cuánto tiempo llevaba en esa cajuela, entre los baches y las vueltas me empezaba a marear de nuevo, sin embargo, ya no me preocupaba nada en realidad, solo estaba sumido en mis pensamientos, pensando en qué harían mis compañeros. No había ni intentado comunicarme con ellos porque no tenía la radio en mi cintura, supongo me la habían quitado, y ahora que recuerdo, no tenía ni siquiera mi mochila puesta cuando me secuestraron, maldita sea, para una vez que podría utilizarla, allí tenía cambios de ropa, mi maldita bitácora, todo lo que necesitaba para sobrevivir de agua y comida, suministros varios como vendajes o papel higiénico que también podrían llegar a servir, cosas que llevaba allí desde que robé el supermercado hacía ya tanto tiempo. O al menos se sentía demasiado lejano ese día.
De momento frenamos, sentí los movimientos de la camioneta estacionándose en reversa, el motor se apagó y bajaron los tripulantes, y al abrir la cajuela, todos me veían con sorpresa viendo la marca de mi puño en la cajuela. Supongo que nunca esperaron que tuviera tanta fuerza, sinceramente yo tampoco esperaba eso. Entrenarme a diario con cosas de fuerza y resistencia sí había ayudado bastante. Algo mínimo que agradecerle a los anarquistas era eso, que me habían devuelto a una forma física formidable. Antes de que me bajaran a la fuerza yo mismo salí de la cajuela, me puse de pie frente a ellos, Reina se acercó a mí y señaló mis manos, vi que tenía unas esposas en una de sus manos así que puse mis manos adelante, me esposaron y los dos chicos que me secuestraron me tomaron de los hombros haciéndome caminar. Estábamos dentro de una especie de hangar lleno de coches blindados, mejorados, incluso modificados a puntos que eran algo chistosos ver tantas partes de coches sueltos en uno solo. Al salir del hangar, estaba impactado, sentía la quijada caer hasta el suelo. El sur de Manhattan bajo el poder de los Ravens estaba llena de luz y vida, carteles neón de color morado, púrpura, lila, rosado, incluso rojo y naranja iluminaban las calles y toda esta parte de la ciudad. Muchas personas pasaban caminando con esos trajes futuristas negros puesto, pero habían diferentes modelos. Sin mangas, armaduras pesadas y blindadas, armaduras en extremo ligeras, incluso de solamente tela o expandex, zonas vitales cubiertas, y la más espectacular, una armadura que casi replicaba a la del jefe maestro de Halo. Conocía bien esas sagas de hace 20 o 30 años, aunque siempre fui más fan de Gears Software, por eso yo propuse los engranajes para cada miembro de la corte del Fénix. Aunque el hombre bajo esa armadura no podía ni caminar bien con ella puesta, solo la estaban probando, pero al menos en diseño se veía demasiado buena y duradera. Igual no podía ver mucho, nos movíamos en lo que parecía ser una improvisada base que funcionaba como aeródromo, porque incluso veía helicópteros aquí. Así que este es el famoso poderío de los American Ravens. Murmuré por lo bajo mientras veía fascinado el horizonte de una ciudad viva, o al menos, funcional. Reina me volteó a ver sorprendida, con algo de desagrado, me dio una suave cachetada más que para hacer daño, para dar dramatización. Por primera vez la escuché hablar, una voz suave, de chica joven por más militar y adulta que se vea. Ni se te ocurra volver a decirnos por ese estúpido nombre, nos lo dieron los policías a modo de burla, no somos los American Ravens, el verdadero nombre del grupo es Flockenabcracker. O en tu idioma, la parvada de cuervos. Al menos, por interno nos llamamos así. Uno de los que me llevaban del hombro habló. En sí, deberíamos ser urracas, pero el significado de crow varía entre cuervo y urraca. Así que, ¿ustedes cuánto tiempo llevan operando? Seguí viendo a aquella mujer a los ojos, volviendo a la seriedad. Desde el segundo día de la guerra, si logras ganarte mi confianza, voy a solventar todas tus dudas acerca de nosotros, pero, primero, debes presentarte ante nuestro parlamento. Suspiré con un pesar y frustración palpable mientras bajaba el rostro al suelo, teniendo flashbacks de los anarquistas. Bien, otra vez la misma mierda, otro puto grupo que me quiere usar hasta que me intenten matar sin motivo aparente, o por tonterías de ser más fuerte que el líder. Dije con molestia, bastante encabronado a decir verdad. Sí, sabemos todo de ti, la parvada tiene ojos en todos lados, incluso dentro de tus filas. Kai, sabemos que pasaste algo así cuando Adam el Inmortal te secuestró, pero yo no soy Adam, espero eso lo tengas en cuenta. Eso espero, porque si ya pude hacerle eso a ese desgraciado, no dudes que lo volvería a hacer. La reté de frente, estaba harto de esta mierda, de nuevo tenía que hacer cosas contra mi voluntad. La encaré con enfado mientras esperaba una oportunidad para golpearla. Un golpe tan fuerte en mi rostro que me hizo caer al suelo me sacudió por completo, perdí por varios instantes la consciencia hasta que me estaban levantando cargando por los brazos arrastrando mi cuerpo, mi rostro dolía y ardía al mismo nivel del un golpe de Adam cuando lo conocí, entendí el mensaje, nada de amenazas. El aeródromo era enorme y conectaba directamente con la base central del grupo, el antiguo museo indoamericano que ahora rebosaba de vida, gente saliendo y entrando a montones, mucha gente armada protegiendo el edificio con incluso francotiradores, todos haciendo una reverencia hacia Reina Raven al verla pasar.
Entramos al antiguo museo y caminamos entre pasillos, hasta ver una enorme puerta de madera cerrada. Cuando Raven se acercó a ella, el hombre que me tomó por los brazos la abrió, y detrás, una enorme cámara bajo un domo de cristal que dejaba entrar la luz de la luna cercana a más de la mitad del firmamento nocturno. Por lo menos eran 100 personas, todas con el mismo traje militar, pero llevaban máscaras tácticas con una visora algo más reforzada a la de un casco de motociclista. En el centro y hasta arriba del parlamento, una silla digna del título de reina, dorada, resplandeciente y pulida. Me sentaron en una silla de madera al centro del estrado y en mis pies se pusieron unas cadenas que me ataban al suelo, y fui dejado allí. Las 3 personas que acompañaban a Reina se sentaron en los asientos faltantes y evidentemente Reina en su enorme trono. Se pusieron sus cascos tácticos y allí empezó lo que yo denomino un juicio. Uno del parlamento, exactamente frente a mí, se levantó y se paró a mi lado, y al empezar a hablar, la visora se prendía en un azul cielo que seguía el tono de su voz. La Barbada conoce quién eres, conocemos todos tus pecados, conocemos todas tus victorias. No le temas a la Barbada, pues solo intenta levantar sus alas negras sobre la ciudad. Hoy, el ciudadano y líder del grupo La Corte del Fénix, Caimon Dragon Mertens, miembro insurgente de los anarquistas, ex miembro de Bluebeard, en algún punto superviviente en solitario, e hijo de Merian Mertens Brown y Jesús Israel Mondragón Martínez, fue traído aquí con la intención de testificar a su favor por los cargos de alta traición, homicidio, insubordinación, terrorismo e insurgencia. Yo fungiré como su abogado testificando en su favor para demostrar que mi cliente es inocente, parcialmente culpable o víctima de las circunstancias que lo llevaron a estas situaciones. Tendrás que testificar ante los 3 miembros del jurado a tu noroeste, quienes darán sus cargos en tu contra, irán a tu cuello para desangrarte entre tus pecados y demostrar que no eres capaz de tomar la misión por la que se te ha traído aquí. ¿Y exactamente por qué se me ha traído aquí? Si se supone que estoy siendo juzgado en base a una misión, desearía por lo menos saber esta misión tan importante. La misión solo será dicha por la reina Raven a su debido tiempo. Todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra, así que no intentes mentir, chico. Ahora sí, demos inicio a la sesión. El primero de ellos habló, a la izquierda de todos aquí tenían la misma voz robótica, solo que se podía medio distinguir entre voz de hombre y mujer. Este sonaba un hombre mayor pero no tanto, unos 50 años o poco más. La Barbada desea conocer algo sobre usted, ciudadano Kai. ¿Qué desea? ¿Cómo sabemos que usted no fue el causante directo de la muerte del oficial de policía Williamson Walker Phoenix? Según informes de investigación, usted estaba en el coche que manejaba cuando cayó muerto sobre el claxon, así que, testifique. Suspiré profundo, recordar eso se sentía tan lejano, incluso sentía de hace años aquella situación, pero me seguía haciendo temblar las piernas de miedo y de impotencia. Yo no fui el asesino del oficial Williamson Walker Phoenix, lo sé porque ese día no deja de estar en mi memoria cada noche. Íbamos en el coche, veía el caos de paracaidistas de la OTSC cayendo a nuestro alrededor de aquellos aviones negros con el león usando corona y el diamante detrás, nos apuntaban, éramos perseguidos por mutantes quienes intentaban saltar a la cajuela o al capot del coche, y al acercarnos a la central de policías de Chelsea, un disparo le acertó a Williamson en la cabeza, vi toda la sangre salir botando de él, el interior del coche llenarse también, mi rostro con manchas rojas y frías como el hielo. Si no hubiera sido un simple adolescente en ese tiempo hubiera podido salvarlo, pero no era más que un chico universitario, fue uno de la OTSC, lo sé porque más tarde descubrí que una de las armas que quedaron tras el asalto de esos desgraciados a la isla tenía el mismo calibre de bala que causó esa herida en el oficial. Créame, no hubiera podido matar a un hombre tan bueno, y un hombre con esposa e hija. Veía máscaras iluminarse y murmuros, susurros a mi alrededor, mas no escuchaba qué decían. El hombre que me preguntó se quedó en silencio, golpeando su pluma contra el pequeño escritorio que tenía frente a su silla. La mujer a su lado derecho, de voz más grave, parecía unos 30 o 40 años, vocalizó. Bien, podría creerte ese punto, realmente es muy bonito pensar en que no le harías daño ni una mosca.
Claro, eso solo en el imaginativo general, porque en la realidad no eres más que un asesino de sangre caliente, en tus venas corre el odio, y cometes asesinatos bajo ese mismo odio. ¿Quieres hablarnos de cómo matas mutantes y rapiñeros, como tú nombraste? Levanté una ceja imperativo. ¿Debo de explicar por qué el odio y asesinato hacia seres que dejaron de ser humanos? Información reciente dada por ti mismo nos demuestra lo contrario, tienen capacidad de pensamiento y razonamiento, tienen un cierto lenguaje y son capaces de hacer tácticas o cavar incluso túneles. ¿Cuándo deja de ser humano alguien para ti, Mire, señorita del Parlamento. Sí, le tengo odio a esos mutantes y rapiñeros, un odio inmenso y ardiente, ellos causaron este infierno en el que me veo obligado a vivir y ponen piedras para complicar mi camino hacia mis metas, causaron la muerte de miles o incluso millones o decenas de millones, no hacen más que causar dolor a su paso, y dejaron de ser humanos desde el momento en que atacaron a la sociedad y dejaron de comprender lo que hacían, guiados únicamente por sus instintos más profundos. ¿Y para usted qué es eso? ¿Es diferente su odio hacia ellos que el instinto de violencia más primitivo del humano? ¿Usted no ha causado también daño a la sociedad matando a policías y miembros de Bluebeard y la Midnight Army? Mi odio sí es diferente al de un primate, señorita, porque mi odio no viene de la sed de sangre, viene del daño que han hecho a todos aquí y en el planeta, a las personas que han matado y sucumbieron ante el virus. Y si llama daño a la sociedad defenderme de ataques donde iban directamente a matarme, o donde sabía que había sufrimiento de gente por detrás de esas operaciones, entonces ante sus ojos sí que soy un villano, pero para los ojos de la madre a la que salvé, que su hijo fuera mandado al matadero por una tapadera para los verdaderos negocios por detrás del telón seré un héroe. De nuevo silencio y murmullos, ya estaba sudando, de mí salía esa mirada de odio y enfado de nuevo, respiraba pesado por la nariz y apretaba la mandíbula. Al parecer el hombre a mi lado había mentido respecto a ser mi abogado, más bien estaba allí para evitar que me volviera loco e intentara zafarme, puesto que no había dicho nada aún, supongo que como siempre yo seré el único en defenderme a mí mismo. El último hombre, de voz fuerte, este era militar antes sin dudas, de también alrededor de 30 años vociferó. Sabes defenderte bien, hijo de puta, pero veamos si puedes hacerlo gesto. Pruébame entonces, hombre. No le temo a esto. Tus cargos de terrorismo, insurgência e alta traição são mais que amplos e sem dúvida vergonzosos para alguém que aparenta ser todo por el bien del resto, que te separa a ti de Adão imortal e seus desejos egoístas. ¿Acaso, tu não eres igual a él e por ende lo traicionaste a ele temeres o que tu não podias? Dos depredadores siempre luchan por el território, dos alfas siempre tienen vocês por las hembras, ou em tu caso, por la hembra, utilizar a uma mulher para ligar a tu pior inimigo e destrozá-lo a golpes por el ódio de que eu tenía lo que tu não te dá pena? Ou es que são iguales em todo aspecto? Mi pulso cardíaco se disparó a 1000 y, por un momento sentí el impulso de salir corriendo para ir a matar a ese desgraciado y todo lo que había dicho, de verdad estuve a punto de levantarme e intentar romper estas cadenas a mis pies para ir a matarlo, sin embargo, el hombre a mi lado puso su mano sobre mi hombro, y para mi sorpresa, bajó levemente su cabeza, entendí el mensaje, empecé a respirar hondo y exhalar todo lo posible para relajarme, aunque aún sentía odio, por fin había logrado controlarlo, algo que no logré nunca en mi vida. Es más que nada curiosa la cantidad de información que tienen acerca de mí y mi círculo cercano, casi como si uno de mis allegados fuera miembro de este grupo. Sí, Adam y yo somos similares en varios puntos al parecer, mas, nos separa algo muy importante. Yo no me muevo siguiendo el hueso, no traicionaría a mis amigos ni siquiera por millones de dólares o aparecer de momento junto a la meta que tengo en la vida. Adam fue capaz de mentirle a su grupo entero, mandar a matar y encerrar gente no acorde a su pensar. Él hacía daño a su misma sociedad solo con tal de cumplir su objetivo, yo no, si mi gente me pide ayuda yo acudo, no mando a perros guardianes a hacer misiones falsas donde sé que van a morir, si algo se tiene que hacer yo estoy al frente de todo haciéndolo, no por ego, sino porque es lo que un líder hace. Sí, yo tengo metas personales y por esas metas dejé una relación, él también, pero yo no le hice daño a esa persona que tuve que apartar de mi vida por capricho, él activamente le hacía daño a sus supuestos protegidos y seguidores, incluida su cúpula de poder cercana en la desesperación de no soltar una persona que ya no está viviendo en una calidad buena.
Nunca utilicé a Lilith a mi favor o en mi contra, ella es una persona que también tiene sus metas y deseos, y no dejaría que yo fuera un obstáculo en cumplirlos, es una persona y se merece el respeto que merece un ser humano. Nunca deseé tener un grupo a mi cargo, es algo que simplemente surgió en mi afán de poder ayudar a los que pueda y darles seguridad sabiendo que yo y mis allegados somos fuertes. Si hubiera querido un grupo, el golpe a Adam y los anarquistas hubiera sido a mayor escala buscando echar a todo su grupo en su contra, solamente me llevé a la gente que sabíamos era la más próxima a verse afectada por su accionar. Silencio en la sala, el hombre que me sostenía el hombro levantó el pulgar en señal de aprobación, los tres del jurado se notaban tensos y murmuraban en silencio entre ellos. La mirada de esas personas juzgándome era tal que no podía dejar de sentirme nervioso, mas eso no causó más que una leve mueca de incomodidad. Los minutos pasaron y el hombre acudió a los juzgadores, y finalmente, se puso delante mío hablando ante el parlamento. Es momento del Parlamento de votar. Quienes estén de acuerdo con lo expuesto por el ciudadano Caimón Dragón Mertens y confíen en su palabra, levanten la mano derecha. Quienes estén de parte del jurado juzgador la mano izquierda. Y para mi sorpresa, la mayoría levantó la mano izquierda en señal de apoyo a mí, se me escapó una sonrisa al verlo, eran por lo menos 70 personas contra unas 30 o 40 en mi contra. Reina no levantó ninguna mano, solo miraba, y eso me ponía más nervioso. El hombre volvió a hablar. Y ahora, el voto de nuestra reina Rehaven. Ella me vio, aún con el casco puesto sentí el choque de miradas, y levantó la mano izquierda. Yo no sabía en ese momento que había ganado mi boleto de salida de esta isla, y que lo que pasó en ese jurado fue la antesala de mi supervivencia a futuro. Aún a día de hoy, escribiendo todo esto a posteriori en mi bitácora, le doy las gracias a Reina Rehaven, y siempre estaré agradecido con ella. Tras el juicio rudimentario en el Parlamento, fui llevado a un esposado de las manos hacia una habitación, a la sala de la reina. Era tan diferente y a la vez tan similar a la oficina de Adam, una sala oscura con tapete negro solo en la entrada puesto horizontalmente de esquina a esquina, en el centro un escritorio relativamente pequeño pero de metal y demasiado futurista para estas instancias de la guerra, silla de escritorio negra demasiado afelpada que se veía muy cómoda a simple vista, las paredes tenían colgadas cosas raras, repisas con objetos extraños y curiosos, escudos heráldicos hechos de metal como el de Noruega, Suecia, Francia y Japón, jarrones con nombres de distintas ciudades. Tokio, París, Estocolmo, Oslo, Copenhague, Ciudad de México, Bogotá, Buenos Aires entre otros más. Varios atrapasueños de diferentes medidas y estilos, cristales y piedras preciosas de diferentes tamaños y un mapa de Manhattan a escala de una pared hasta el fondo pegado a una ventana. Reina Rehaven se sentó en sus aposentos, los dos chicos que me escoltaron me dejaron frente al escritorio y extrañamente salieron de la habitación dejándome solo con ella, más que tensión sentía incomodidad. Reina revisaba papeles tras papeles, veía mapas con cosas marcadas, textos largos, fotografías, inclusive llegué a ver un teléfono celular hasta abajo de los papeles que a veces se prendía en azul y se volvía a apagar. Ella me vio de reojo mientras veía un mapa de la ciudad. Te preguntas cómo sigo utilizando mi teléfono celular en la guerra, Cervatillo. Ese apodo me caló profundo, de por sí tenía la mecha corta por el juicio que me habían hecho y todas las pullas que me habían lanzado para molestarme, ese maldito apodo me tenía podrido y cansado. Realmente no, nunca fui de utilizar un smartphone en toda mi vida, lo que me sorprende es la cantidad de papeleo que tienes sobre la mesa, ni en los anarquistas llegué a ver tanto. Ella dio pequeñas risas. Mantener el sur de una mega urbe no es fácil, Mondragón. Tengo un equipo capaz, tengo a los hombres y tengo la inteligencia, pero solo yo tengo el poder aquí. El Parlamento sirve en situaciones de conjunto, pero mucho documento pasa solamente sobre mis manos, situación de campamentos supervivientes que protegemos aquí, obras para evitar que edificios se caigan, el combustible ya está escaso y los recursos están empezando a ser cada vez menores al punto de que varias de nuestras fortalezas ya no sustentan cena,
situaciones de escaramuzas en las fronteras o mover gente a buscar recursos, pero esos malditos jefes de la mafia son los que me tienen harta. Llamó poderosamente mi atención ese comentario. Yo sabía que había 5 cédulas de la mafia activas a lo largo de la isla, pero desconocíamos sus centros de operaciones exactas. Me llama la atención que le estén causando problemas al grupo más poderoso de la isla y sobre todo, que Raven en el momento de mencionar eso me volteó a ver por completo. Sé que ya sabías de la existencia de esos pequeños grupos mafiosos. Los anarquistas tenían negocios de drogas con ellos, pero en la zona centro y norte de Manhattan no hacen tanto daño. Donde hacen daño es aquí. Un grupo tan grande como el mío tiene muchísima gente que tuvo adicciones, y hemos sufrido no hace tanto un intento de insurgencia de varios activos que solían ser importantes para el grupo a causa de que la mafia les ofreció grandes cantidades de drogas a cambio de sublevación. Ahora llevamos una guerra contra ellos, pero si salimos de estos territorios todos se lanzan contra nuestros hombres. Allí es donde tú vas a entrar. ¿Cómo? ¿Para eso me llamaste aquí? ¿Luchar contra capos del narco? A grandes rasgos, sí, tienes capacidad de liderazgo, no tienes tanta experiencia, pero lo que buscaba en ti era un líder que más allá de seguir órdenes, resolviera las cosas y situaciones que surgieran. Ayer logramos desmantelar una de las cédulas, pero a causa de solamente querer seguir mis órdenes perdimos a muchos hombres en la huida hacia aquí. Allí perdimos a uno de nuestros más importantes capitanes de la parvada, así que te convoqué aquí para que tomaras el lugar de capitán de operaciones especiales contra la mafia. ¿Esa entonces es la dichosa misión por la que se me trajo? Exacto, necesito que comandes hoy en el amanecer a un grupo de 50 personas para atacar otra cédula. Lo bueno es que esas cédulas se encuentran mayormente en Chelsea y sus alrededores, así que no tendrás que moverte tanto hacia el norte de la isla ni hacia tus enemigos. Diurnos rayos del astro rey posaban emergentes del horizonte sobre los costados de los edificios, y yo me movía junto a un ejército, 50 personas y otras 20 dispersas con otros 2 capitanes que aquí llaman caballeros. Nos movemos entre los edificios con dirección a la segunda de 3 cédulas dentro de los territorios de la parvada. No me dieron acceso a esos uniformes increíbles que ahora llevan estos hombres. Llevo puesta mi ropa normal, aunque Raven me regaló un pañuelo para cubrirme la mitad inferior del rostro, unos lentes como de científico por su cristal único que cubría los lados de mis ojos y que se pega a mi nuca gracias a un resorte. También me entregaron un intercomunicador raro, es un micrófono que llevo puesto entre el pañuelo y el labio inferior que se sostiene con magnetismo gracias a una especie de piedra magnética que me puse por dentro del labio, y en el oído derecho llevo el audífono que me comunica con esta gente en todo momento. Me sorprende mucho que estos hombres no son tan rápidos al momento de hacer esto, y se nota más porque ellos tienen un estilo diferente, el parkour. Yo me centro más que nada en correr de un punto a otro, agilidad y rapidez por sobre acrobacias. Ellos no, todo lo acompañan con piruetas, se agarran de los bordes de los edificios para saltar de uno a otro, mientras que yo simplemente me baso en centrar en el momento exacto con todas mis fuerzas, y correr como si me llevara el diablo. He dejado que me pasen por delante para verlos hacer sus acrobacias y realmente son increíbles. Tal vez me robe algún que otro movimiento que me gustó de ellos, aunque sigo sintiendo que el free running es mi estilo predilecto. Pasaron los minutos y llegamos. Era un edificio enorme, empresarial, tenía guardias, estos guardias situados en la entrada del edificio y pasando por la azotea o entre las habitaciones con cristales enormes que dejaban ver hacia el interior. Estaban vestidos igual que esos hombres muertos que vi tirados cerca de Stuytown cuando estaba en la misión con el escuadrón Berserker, así que esos no eran Ravens. Los verdaderos Ravens nunca llevaron ropa tan de supervivientes. Era la mafia la que estaba atacando a la policía. La verdad me dan un poco de lástima, son el grupo más atacado en Manhattan. Volví a la realidad tras escuchar que alguien hablaba por el audífono. Era el caballero Lancelot.
que los francotiradores fijen a los hombres, debemos dispararle a los guardias antes de hacer el asalto armado todos juntos. No, tengo una mejor idea. ¿Qué? Debemos dividirnos, tú Lancelot y Tristán deben moverse a los dos flancos del edificio con otros 10 hombres cada uno. Los francotiradores desde esta posición van a esperar mis órdenes. ¿Y qué esperas con eso, estúpido? La reina nos dijo que debíamos atacar todos juntos. Reina Reaven sabe por qué me puso al cargo de esta misión, hagan caso. El plan es el siguiente. El caballero Lancelot desde el flanco derecho entrará a la zona baja del edificio rompiendo uno de los cristales tomando por sorpresa a los guardias del edificio. Es en el instante en que empiece el fuego cruzado cuando Tristán se deberá mover por la izquierda y entrar a los pisos de en medio para cortar la subida y bajada de hombres. Este movimiento lo haremos después ya que el grupo de Lancelot es el que tiene las armas más pesadas y con el tiempo que daremos entre ataques a gente con armas más pesadas de esta cédula no dudará en bajar a atacar a Lancelot con todo. Después mi grupo y yo subiremos a la planta de arriba, evidentemente ahí se debe encontrar el líder correspondiente de esta mafia, vamos a romper el cristal principal y vamos a entrar a los tiros. Necesito que los 5 francotiradores estén atentos a respaldarnos en caso de intentos de emboscadas por cualquier flanco descuidado de donde entremos, que nos notifiquen por radio y nos den fuego de cobertura. Ambos hombres me vieron entre confusos y sorprendidos por un minuto entero, los vi con una ceja levantada a ambos quienes estaban detrás de mí. Allí preguntó Lancelot que no habían tenido una táctica tan sofisticada entre comillas desde hace mucho, que solo entraban a matar aprovechando su superioridad numérica, de armamento y tecnología. Tienen razón en ser superiores en esos sentidos, sin embargo, creo firmemente que una estrategia bien hecha puede superar incluso al ejército más grande del mundo. La batalla de las Termópilas entre espartanos y persas es algo que lo demuestra. Les di por última orden antes de irse, tomar una posición de diamante invertido al atacar y que los de enfrente se pusieran de rodillas para que todos lograran disparar sin problemas en lo que conseguían cobertura. Así empezó el asalto. Los hombres de Lancelot se movieron por el flanco derecho del edificio, y entraron a disparos por una de las ventanas anchas de este. Los francotiradores dieron fuego de cobertura, asesinando a los guardias que intentaban tomar la entrada principal para llegarles por detrás a Lancelot y su grupo. Cuando mucha gente empezó a bajar de los pisos superiores hacia la planta baja del edificio, di la orden y Tristán hizo el asalto hacia el piso de en medio. Acceder a este no fue tan fácil debido a su altura, por lo que tuvieron que usar ganchos para escalar caminando. La atención se desvió al nuevo grupo de asalto apenas tomaron desprevenida a esta gente, y por último, estaba mi grupo. Desde la planta baja del edificio lanzamos ganchos que rompieron el cristal principal del último piso gracias a que estos ganchos eran disparados por una arma un tanto rara, similar a una pistola común y corriente pero el doble o más grande y con una cuerda de metal. Empezamos a escalar haciendo alpinismo en 3 ganchos para subir, yo al frente de mis hombres, los francotiradores daban cobertura y hablaban a los hombres sobre qué lados centrarse, y finalmente, al subir al piso de arriba empezamos a disparar contra quienes subían de los pisos de en medio. Estábamos en una sala de oficinistas, o lo que en su momento fue una sala de oficinistas, ahora era una bodega con munición. Lo que menos se esperaba esta gente era un asalto así por lo visto. El edificio tiene unos 6 pisos de alto, sumando azotea y planta baja o recibidor por así decirlo. Nadie en su sano juicio intentaría asaltarlos así, hasta que llegamos nosotros. Nos abrimos paso a tiros, las salas eran limpiadas de decenas de personas armadas, habían habitaciones llenas de drogas hasta el tope, habitaciones que quedamos en quemar junto a todo el edificio terminado el asalto. Llegamos a la habitación del jefe, una habitación señalada con una costosa alfombra roja con dorado y detrás de una puerta movediza de cristal ennegrecido por su evidente cristal blindado. No podíamos ver nada hacia adentro. Di la orden y los hombres dispararon hasta que los cristales cedieron y cayeron rotos, y en el centro, sentado en una enorme mesa con muchos alimentos, con una escopeta entre manos y un puro prendido, el hombre estaba hasta el tope de drogado. Ni siquiera por ser un negocio se abstiene de consumir su propia mercancía. El hijo de puta, los ojos rojos y temblando mirando hacia mí, las manos temblando pero sosteniendo con fuerza la escopeta, el cuerpo ya tenía espasmos involuntarios en varias partes. No sé qué estará consumiendo pero se ve que estuve fuerte el viaje. Antes de que hiciera nada, le di un tiro a su escopeta con la M16 Nielsen que se me asignó para la misión. El arma que me dio Adam la dejé en mi mochila en la corte del Fénix.
La escopeta se le cayó de las manos hacia atrás y disparó varios perdigones a la pared detrás de él. Antes de que se pudiera agachar por ella, corrí hacia él y salté de un costado de la mesa hacia el suyo, caí a su lado y le di un golpe con la cacha de mi arma en la cabeza, que lo tumbó en el suelo y dejó salir de su frente un hilo de sangre. Cayó evidentemente inconsciente. Hablé por el micrófono a todos. Cayó el pez gordo, eliminen a los restantes, me llevaré a este hijo de puta hacia la base con Reina para que le saquen la información necesaria y para que tenga su juicio. ¿Me tendré que mover con él caminando o vendrán por nosotros? Ya hablé con la operadora de radio, vendrán por nosotros ya, nos dijeron que en unos 10 minutos llegarán. Bien, tomen todo lo que les parezca importante de este sitio y preparen todo para quemarlo. Vamos a hacer arder este edificio por completo y dar un mensaje contra la mafia. No hubo más respuesta después de eso. Tomé al hombre y me lo cargué al hombro derecho. Era flaco, escuálido, consumido por las drogas, su mandíbula inferior seguía teniendo espasmos, e incluso se podían sentir sus huesos a simple toque. Empecé a bajar de planta en planta cargándolo, sabía que no era una amenaza, y mientras bajaba pedía informes de lo encontrado, toneladas de drogas que nunca había escuchado ni estos hombres en todas nuestras vidas, dinero sucio que seguían usando entre mafias, armamento y municiones de la policía, incluso generadores de energía en cada planta del edificio en caso de un apagón y cosas de oficina típicas. Este edificio no llevaba mucho de ser ocupado, eso se confirmó cuando encontramos cartas de esta cédula y en ellas, descubrimos una gran parte de la historia de estas células. Desde el día cero, las mafias que ya estaban en Manhattan, pero permanecían escondidas del ojo público, se hicieron dueñas de gran parte de las zonas importantes de la isla, más que nada de este sector empresarial. Sin embargo, el primer día posterior a la bomba los Reavens se fundaron bajo las órdenes de Reina Reaven y empezaron a luchar con estas mafias. La mayoría por ego se quedaron dentro de esta zona por sus beneficios en oficinas grandes y recursos. Sin embargo, la parvada logró derrotar a varias en el transcurso de la primera semana posterior a la bomba, dando a muchos capos fuertes de la isla por muertos y casi provocando la desaparición de estas cédulas. Sin embargo, se sabe que en algún punto la policía y estas mafias hicieron tratos por debajo de la mesa de juego, y lograron sacar a muchas de estas a otras partes de la ciudad y del país, y las mantuvieron bajo su poder a cambio de dejarlas negociar con drogas con los grupos y tomar los fuertes que fundaban en nombre de la policía. Así se mantuvo por mucho tiempo el juego y la policía por eso se extendió tanto tan rápido, aún teniendo grupos tan grandes en su contra, esto hasta días antes de aquel asalto a Stuytown con el escuadrón Berserker. Por lo que pudimos recopilar la policía ya había contactado a los marines para que llegaran a ocupar y bombardear la isla para acabar con los grupos insurgentes. La mafia tomó esto a traición y les quitó varios fuertes, de los que aunque solo sabíamos de 5 Efraín y yo, ahora sabemos que son unos 8 alrededor de la isla que operan bajo capos grandes de drogas. El último en esta zona de los Reavens es donde se encuentra el líder de todas estas cédulas, recibe de nombre Kieran Milton, es un señor de origen irlandés en sus entrados 50 años por lo que sabemos, y tiene a todas las cédulas de mafias bajo su control en una especie de confederación denominada como 420, es un nombre que yo sinceramente no entiendo, pero que al parecer es algo simbólico a las drogas. En sí debemos asesinar a Kieran y su cédula de mafiosos para poder desatar el caos entre familias de mafias fuera de estos territorios, y además darle final a los capos y negocios turbios en los territorios de la parvada. Reaven quiere la cabeza de Kieran por algo, aún hay mucha información que yo no sé, y entre más rápido pueda descubrirlo todo, podré ser libre lo antes posible y escapar con mi grupo. En una de las últimas cartas que se dirigieron de los 420 a los policías, hablan de la llegada patada de los marines, el 31 de abril. Tengo que escapar de aquí antes de ese día, o todo por lo que he luchado se irá al caño. No me creo capaz de hacerle frente a un enemigo tan fuerte como ellos. Volvimos a la base principal de los Reavens. El trayecto de regreso no tuvo algo que fuera muy resaltante,
salvo por ver más acerca de esta parte de la ciudad que parece tan sofisticada para estar en un puto apocalipsis. Yo he tenido mucha suerte de ser acogido por grupos constantemente, de siempre haber tenido comida y gente que me respalde. Soy alguien privilegiado en esta situación, pero he escuchado de gente con la que he socializado que andar de superviviente en solitario por las calles es algo extremadamente difícil, al punto de que muchos de los cadáveres que vemos en las calles son personas que no mueren en tiroteos o enfrentamientos, muchos son personas que no lograron aguantar la carga de sobrevivir por sí solos y tuvieron que tomar una salida rápida a este mundo, algo de lo que no les culpo en absoluto. Son personas que tienen que ver los horrores de la supervivencia pura frente a sus ojos y aguantarlos en su cenit, gente que antes solíamos vivir en una sociedad dentro de todo civilizada y medio acomodada. La mayoría de supervivientes que han sobrevivido son aquellos que tuvieron malas vidas, que se las apañaron para sobrevivir por sí solos, vagabundos, expresos, gente de escasos recursos o de sueldos apretados, que pasaron días de hambre donde simplemente no tenían para comer. Esa es la gente a la que le tengo un gran respeto. Yo sé que ni yo de antes de la guerra no hubiera podido aguantar esa vida, tal vez hoy ni siquiera del todo podría. No me considero aún un superviviente al 100% de la palabra. Las calles están constantemente movidas por guardias, por gente que mueve recursos a los edificios que se ven habitados, edificios que alguna vez fueron oficinas de comercio súper importantes, hoy no son más que simples edificaciones que sirven más de albergue que de algo importante. Al parecer la fuerza principal de este grupo para mantenerse unido es que han acogido a cada grupo de supervivientes bajo sus alas, y actúan como un complejo sistema de tuercas y engranajes. Los grupos de supervivencia hacen trabajos para los Reavens, y ellos a cambio les dan protección, sitios para descansar, recursos o les hacen favores haciendo misiones. Es un dar y dar, una gran cadena de intercambio de servicios que es beneficioso para ambas partes. Esto me habla de algo más, tal vez es sobrepensar o darle demasiadas vueltas al asunto, pero, que hayan miembros de los Reavens con armaduras y con pupilas púrpuras, que haya una gran logística y estrategia de mover personas, la corte de los juicios, hay algo que no me cuadra. Estas personas no deben ser simples supervivientes, se nota por su manera de disparar, de actuar, de acatar órdenes. Hay algo más, y Reaven más que una figura de autoridad o reina es como un comandante. Parece que no es tanto la figura central del grupo, es como la rama militar del grupo, y la corte es la rama social. Si tuviera que denominar mis ideas torpemente, llegaré al fondo de esto tarde o temprano. Finalmente se me dio permiso de entrar a la oficina de Reaven, de ella salieron los otros dos caballeros que me acompañaron, no cruzamos ni siquiera miradas, simplemente se retiraron por otra puerta que daba hacia el comedor de este sitio. Atravesé el umbral hacia el interior de la oficina, sentada, firmando unos planos que se veía claramente eran armaduras, relajada y sobre todo, seria, se encontraba Reina Reaven en su silla de monarca. Alzó el rostro hacia mí y tras las puertas cerrarse, vocalizó: Tristán y Lancelot hablaron de la misión. Me alegra que haya salido bien todo. Tuvimos saldo blanco, algo poco visto en esas operaciones. Sí, tienes una organización increíble, hombres bien entrenados, su manera de disparar es de expertos, se nota que no aprendieron en un mes. El silencio frío hizo pesar la habitación sobre mis hombros, yo y mi gran bocota lo volvimos a hacer. Supongo que es momento de darte respuestas. No te puedo decir de dónde venimos la mayoría de mi gente, no puedo hablarte de todos mis secretos ni los de mi grupo. Te tengo confianza, pero no quiero que estés inmiscuido en problemas más grandes a un nivel tan grande como yo lo estoy. Prefiero que tengas una vida larga y tranquila dentro de todo por fuera de esta guerra de ajedrez a nivel mundial. Pero, sí te puedo hablar de las mafias. Adelante, reina. Cuando caí por azares del destino en esta ciudad con mis allegados, cuando las alas de mis cuervos abrazaron a la gente tras fundarse esta sociedad, había un sector muy grande de población primeriza que adoptamos que estaban metidos hasta el tope con mafias. De este grupo, Kieran Milton era el líder, un hombre encantador en su manera de hablar, manipulador, la muestra de que sí existe algo más grande que nosotros en algún otro plano. Es una mente con tanta sabiduría que me envió a mí el dolor de cabeza más apropiado y poderoso que podría haberme mandado en toda esta ciudad. Kieran se hizo mi mano derecha por mucho tiempo,
Durante los 28 días ambos peleamos espalda contra espalda, hicimos el grupo de lo más grande posible, él me dio la idea de las armaduras de protección, y mientras más ideas me daba y más ideas aceptaba creyendo que me estaba ayudando. Todo ese tiempo estuvo yugando a mis espaldas, a propósito me llenó de obligaciones y planes, y para cuando me di cuenta, esos hijos de puta habían hecho tratos con la policía, tratos que incluían a mis territorios estipulados por un tratado no escrito con los demás grupos de la ciudad que no serían tocados por nadie en este sitio. Kieran me hizo una jugada tan sucia que causó una guerra civil dentro de mi grupo. Los mafiosos claramente sabían que estaban en desventaja en todo sentido, por eso muchos hicieron fuertes fuera de estos territorios, solamente 4 se crearon aquí y son los más fuertes de los 420. Kieran mandó mucha de su gente afuera mientras se daban las insurgencias a lo largo y ancho de mis dominios, y cuando pudimos apaciguar la situación interna, esas ratas estaban fortificadas hasta los dientes. Tuve que vivir con esos parásitos chupando de mis recursos, y sabiendo que por más que pudiéramos intentar atacarlos, nos superaban en armamento en todo sentido. La policía se volvió incluso más débil en la isla únicamente para proteger a la mafia que le daba lo que deseaban. Vicios con sustancias y dinero que podían usar fuera de la isla con el ejército y la casi inexistente gobernación del estado de Nueva York. Kieran hizo su último golpe a mi moral cuando en una operación de traslado de madres e hijos hacia zonas más cercanas a nosotros, secuestraron a muchos de nuestros vehículos, y tras lanzar la operación de rescate, solamente encontramos cuerpos con signos evidentes de abuso y torturas, y la maldita cereza en el pastel fue ver a gente empalada de punta a punta en el World Trade Center. Ese edificio es en donde mayormente se refugia Kieran, y una de esas personas empaladas era una niña de no más de 6 años. Allí es donde rompí todo código moral y me lancé a matarlos, y por varias semanas hicimos ataques constantes a esos grupos y a la policía, a tal punto de que la policía los dejó abandonados a su suerte llamando a los marines de emergencia a la isla. Y nos encontramos en el ahora. Gracias a ese golpe que hiciste podemos terminar con Kieran, pero necesito de tu ayuda, Kai. Como parte de mi aceptación a unirme a esta nueva misión para derrotarlos, Raven me hizo la ceremonia de aceptación dentro de la parvada. No para traicionar a mis compañeros de la Corte del Fénix, sino, porque sin esa ceremonia no podría acceder a todos los beneficios que iba a tener que usar en mi futuro ataque al World Trade Center. En una habitación totalmente oscura, solo con la luz de la luna pasando a través de una cúpula de cristal sobre mí de no más de mi ancho, los rayos lunares rodeaban mi cuerpo, abrazándome en el medio de la oscuridad, y alrededor mía, solo veía las máscaras prenderse. Todo el parlamento de los Ravens me rodeaba a no más de 4 metros de distancia haciendo un círculo, y de ese montón de máscaras, se acercaron frente a mí 3, 2 de ellas las identifiqué al instante. Lancelot y Cadogan, si no te los había descrito, ambos eran hombres maduros, de complexión militar muy musculada y altos como 2 torres, y el tercero los superaba. 2 metros y pico más de alto, por su físico me recordaba a Adam en su mejor punto. La voz de Reina se hizo presente, una voz que no tenía dirección de llegada, incluso pareciendo estar en mi mismo lugar. Tendrás que vencerlos a los 3 para poder ingresar a la parvada como uno más de mis caballeros, Lancelot, Tristán y Bors. Sin armas, sin trucos, únicamente sus puños hablarán por ti, y te harán digno no solo de unirte, sino de tomar el mismo título de caballero de la parvada para esta misión. Me iba a quejar de que ellos mantuvieran sus armaduras, pero me superó la adrenalina cuando de los lados cayó más luz de la luna. Las ventanas de esta habitación se habían destapado, dejándome ver que teníamos un margen más grande, un círculo de 6 metros alrededor de nosotros, todo el parlamento observando atento, parados en posición de firmes, y Reina frente a mí y detrás de los 3 mastodontes.
Me puse en mi posición de guardia predilecta, las piernas algo separadas y levemente flexionadas, medio de perfil izquierdo con ambos puños cerrados, empezando a dar pequeños saltos sobre mis empeines. Respiré profundo por la boca viendo cómo los tres adoptaron posiciones similares, piernas flexionadas hacia el frente y los brazos a los costados flexionados con los puños a la altura de sus pulmones. Allí supe que se vendría una lucha que sería muy complicada, probablemente estos tres Goliaths me darían la paliza de mi vida, pero no me rendiré así de fácil, voy a dar toda la lucha que pueda, con uñas y dientes de ser necesario, pero no perderé, por mi orgullo, porque sé que puedo ser mejor que ellos tres juntos, porque tengo más cerebro que ellos. ¿Cuál estampida de elefantes se lanzaron en mi contra y a los 3 metros de distancia se separaron? Bors se quedó en el medio, Tristán tomó la izquierda y Lancelot la derecha, y vi cómo se catapultaron contra mí con sus puños derechos hacia el frente. Fue tan rápido que de no ser porque salté y caí de un resbalón torpe sobre mi trasero, me hubieran aplastado allí mismo la cabeza como si fuera una sandía. Allí hicieron algo que me tomó por sorpresa, cuando sus puños iban a chocar en el centro, Bors saltó dando una marometa en el aire hacia mí, lo que me hizo retroceder rápidamente dando una vuelta de comando sobre mi costado izquierdo. Lancelot y Tristán solo intercambiaron lados sin chocar sus puños al dar una vuelta de ballet, sin tocarse y volver a retomar posición de ataque. Bors cayó en donde me encontraba hace un instante, con tanta fuerza y peso que la habitación tembló. Yo estaba de cuclillas frente a él manteniendo mi perfil izquierdo hacia el frente. Cuando cruzamos miradas, salté hacia él con todas mis fuerzas. Sin embargo, a media trayectoria ese hijo de puta reaccionó con una velocidad tal que recibí un golpe directo a mi estómago con su puño izquierdo. El golpe fue similar a uno de Adam, la misma sensación de ser atropellado. Salí volando contra un lado de la habitación, pero logré caer a los pies de los miembros del Parlamento. Caí sobre mi costado izquierdo, viendo a Bors. El silencio se hizo total en la habitación y los tres caballeros solo me veían, pero no confiados, estaban impactados como el resto de la gente, ya que yo me levanté rápidamente, empecé a reír mientras me tomaba el estómago. Antes un golpe así me hubiera hecho quedar en knockout, cuando era débil incluso me hubiera roto las costillas, pero ahora, no es capaz de tumbarme, porque ahora puedo soportar ese dolor sin caer, porque soy más fuerte que ayer. Sin chistar supe que el último que debía dejar era a Bors, se notaba que tenía entrenamiento militar de lejos, así que decidí ir por el rival más débil, Tristán, aunque tenía de frente a Lancelot. Rápidamente me lancé hacia él. Lancelot tomó posición de defensa cubriendo un golpe a su diestra, no dudé y aunque fue un movimiento muy torpe lo tomé por sorpresa, ya que teniendo mi puño derecho recargado en su antebrazo izquierdo, di la misma vuelta que vi que hizo con Tristán, solo que a media vuelta le solté un codazo con todas mis fuerzas, codazo que si bien pegó de nuevo con su antebrazo, le hizo soltar un alardio de dolor, aunque no salí ileso, puesto que una patada sobre mi costado derecho dada por Lancelot me empujó hacia atrás de él, sitio donde me encontré con mi presa, Tristán. Aunque me intentó recibir con una patada alta hacia mi cabeza, logré coordinar mis movimientos a media vuelta debido a la patada de Lancelot para tomar su pierna con ambas manos interceptándolo en el aire, y aprovechando que ya estaba girando solo, me impulsé para lanzarlo contra la pared a mi costado izquierdo. Después de lanzarlo, me repuse de frente a Lancelot que estaba corriendo contra mí, cubrí un golpe suyo con una mano, pero con el codo me dio en el rostro. Sin embargo, con todas mis fuerzas salté para darle una patada en su costado sin guardia, atinándole un impacto en sus costillas que lo tiró al suelo. Caí junto a él, pero en el suelo él me tomó por sorpresa, se puso sobre mí con sus rodillas a mis costados, y empezó a golpearme. Un golpe tras otro, recto y de revés, a veces golpes en gancho o golpes directos que yo cubría pobremente con mis brazos. Sentía como cada golpe era más fuerte, más lleno de odio y enojo. Lancelot pensó que sería fácil hacerme rendir en esta posición, pero por más golpes que intenta atinarme no me doy por vencido y eso lo frustra de sobremanera, al punto de que me gritó el por qué no me había rendido. Aproveché una apertura en su guardia al levantar ambos brazos para dejarme caer sus puños, le di un golpe al cuello con todas mis fuerzas, me desmedí por completo, en ningún momento se me pasó por la mente que se le pudiera cerrar la garganta. Lo que sucedió, tras el golpe empecé a escuchar intentos de respiración agitadas, se estaba ahogando, pero en el calor del momento solamente lo aparté de encima mío de un empujón hacia atrás. Me recompuse de pie, cansado, inhalaba y exhalaba por la boca de la que salían pequeños hilos de sangre. Cuando volteé a ver hacia Lancelot, ya lo habían sacado del círculo y le estaban dando atenciones médicas.
Ese instante de distracción le sirvió a Bors, quien furioso me dio una barrida en el suelo que me hizo volar medio segundo en el aire, precipitando-me en caída al suelo. Llegó Tristán, quien me empujó hacia la derecha con todas sus fuerzas y me hizo rodar en el suelo de nuevo a pies de los miembros del Parlamento. No tardé en levantarme cuando Tristán ya estaba enfrente mío. Fue una batalla de golpes convencional, intercambios iguales de daño, aún con su casco puesto recibió castigo en mayormente las extremidades. Yo tenía el rostro lleno de moretones, sin embargo, ninguno cedía. Con Lancelot era diferente, sabía que él me superaba en muchos aspectos, se notó en la pelea, me tomó su prisionero y de no ser por su desesperación de intentar hacerme rendirme y dejar una apertura en su guardia seguiría sometido, pero Tristán y yo tenemos una fuerza similar, igual a ser golpeados con ladrillos. La desventaja mía era obvia, yo no cuento con protecciones como ellos las tienen, aunque eso no importa cuando aprendes a dónde golpear. Una patada a la parte trasera de sus rodillas con la espinilla fue suficiente para hacerlo arrodillarse hacia mí, y sin dudar, le di una patada al casco con todas mis fuerzas, que le estrellé el cristal y solo vi a Tristán caer hacia atrás, y para sorpresa de todos en la sala, escuché a Tristán vomitarse dentro del casco. Antes de poder venirme arriba de mi victoria, me pusieron los pies en el suelo con algo tan simple como un jalón de pelo. Bors había estado viendo mi pelea con Tristán y ahora sabía mis movimientos, y tras tirarme al suelo al agarrarme del pelo me gritó: Ahora no podrás conmigo, hijo de puta. Y empezó a patearme, patada tras patada. El dolor de ser golpeado con un bate con espinas por un loco postapocalíptico fue lo único que se asemeja a esa sensación. Sentía que me desvanecía en varios momentos, pero de momento Bors paró, riendo exclamó: Dejaré que el niño se levante, quiero verte intentando darme pelea ahora. Ese reto por supuesto que lo tomé por más mal que estuviera físicamente, me levanté como pude, de mi boca salía sangre producto de los golpes de Tristán y Lancelot, todo mi cuerpo estaba acalambrado y adolorido, sentía mis músculos arder por el esfuerzo y el dolor, pero eso no me detuvo de escupirle directo a Bors mi propia sangre. Ven por mí ahora, hijo de perra. Y se lanzó hacia mí, Goliat contra David, y yo sabía perfectamente cómo ganarle a un gigante descerebrado aún peor que Adam. Aproveché que ya estaba a poco de acertarme el golpe al rostro cuando hice mi movimiento favorito contra mastodontes así, tomé el brazo de Bors con ambas manos mientras me moví hacia su costado izquierdo cuando él me lanzó el golpe con su mano derecha. Al estar fuera de peligro todo lo que hice fue con todas mis fuerzas tirarlo contra el suelo aprovechando que lo tenía agarrado. Tal fue la fuerza combinada de mi movimiento y de su impulso para golpearme, que incluso se levantó en el aire totalmente vertical para después caer sobre su costado izquierdo tan fuerte que escuché huesos romperse, eran sus costillas. Bors empezó a aullar del dolor mientras se tomaba su costado en el suelo, yo me estaba desvaneciendo parado frente a él, luchaba por mantenerme consciente con todas mis fuerzas. Lo último que le hice fue darle una patada al casco con todas mis fuerzas al mismo estilo que con Tristán, lo que terminó la lucha en ese instante. Fin del capítulo 10. Un saludo a todos los oyentes. Primero que nada, quiero agradecerles a todos por haber superado la meta de los 80 suscriptores, y el apoyo tan bonito que he recibido de su parte para los vídeos. Es un sueño cumplido para mí ver que los capítulos tienen tantas vistas, no me esperaba sinceramente que Cataclysmus pudiera llegar tan cerca de las 100 vistas por capítulo, es por ello que le estoy echando tantas ganas a los capítulos, intentando no fallarles con los capítulos semanales. Pero, con este capítulo, nos perfilamos a solo 3 capítulos para el cierre del arco de Manhattan, y con ello vienen varios avisos. El primero es que ya está en proceso de escritura el segundo arco, del cual llevo 7 capítulos escritos. Aunque, estoy previendo que sean en total unos 25 capítulos totales, así que me tomaré un tiempo para terminar de escribirlo, corregir algunas cosas y empezar a subirlo. Así que esperen con ansias America Most Wanted.
Es por ello, y acompañado del segundo anuncio, que tras el fin de temporada, van a salir varios vídeos que se encargan de expandir el lore de Cataclysmus, vídeos más sencillos pero que tienen la finalidad de mantener vivo el interés por la serie, dar perspectivas mejores de los hechos en la historia y darme tiempo a por lo menos, tener más de la mitad del arco terminado para empezar a subirlo. El tercer aviso va de la mano con que voy a empezar a hacer vídeos de más cosas, quiero dedicarme a analizar algunas audioseries, siguiendo el ejemplo de otros compañeros de profesión como Nivek, Tismane, Tom de Underground Sons, y un largo etcétera de amigos quienes hacen una labor muy buena en sus vídeos. Puedo adelantarles que el primer video, fuera del tópico de Cataclysmus, será del diario de Jonathan y Hayden, y que tengo pensados más vídeos acerca de otras audioseries. Por último y no menos importante, quiero aprovechar para hacer publicidad al Discord de la Biblioteca de las Audioseries, una comunidad increíble de creadores a la que te puedes unir desde el enlace de la descripción. Sin nada más que decir, tengan una increíble semana.